Un cordial saludo a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Paradigma, programa periodístico que busca resaltar los personajes, los sitios y las historias que constituyen a Tocancipá. Hoy tenemos la historia de Segundo Balsero, un heredero muisca que nos mostró el sendero por donde caminaron nuestros ancestros. Todo lo que somos hoy es el legado de los pasos de los que nos precedieron. Su marcha forjó nuestro camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino sobre la mar. Fosforecen en el horizonte las luces de los días en las montañas que nos circundan. El cincel de la naturaleza delinea el paisaje con una consecución de rocas que nos recuerdan los rituales de los ancestros. Hoy, a través de los pies de Segundo Balsero, nos acercamos a los pasos de los muiscas y al regresar a sus senderos, conociendo de los orígenes que nos compactan como comunidad. Los muiscas han caminado nuestros senderos desde el siglo IX, surcaron los pasos de los que le seguimos. La importancia de este camino que cruza por la parte de la quebrada de Quebradonda, por orillas de la quebrada, es que esta era la rastra antigua de los mercaderes de Guatavita, de Huasca, que cruzaban por Tocancipá y se iban a hacer el trueque, el mercado a Zipaquirá, porque no había más carreteras. Las carreteras que hoy en día llegan aquí al sector del Tablón ya son carreteras que han sido ya construidas, arregladas, pero la propia rastra de indígenas era este camino que va por la parte de Quebradonda. La importancia en ese momento de Quebradonda es mantener y recuperar la historia ancestral y también la conservación de las partes nativas, de los árboles nativos que están en este lugar. Nosotros tenemos una vegetación muy buena, muy rica, y que algunos desconocemos la importancia. Quebradonda, por ejemplo, está muy poblada sobre la parte del ayuelo. El ayuelo era antiguamente la escoba de cada casa, que no faltaba, donde nuestros campesinos venían y cogían los atados de ayuelo y lo llevaban y se lo amarraban a un palo, y esas eran las escobas antiguas. Hoy en día pues ya son escobas modernas y ecológicamente ya es prohibido coger esta planta. Precisamente esa protuberancia de la tierra, esas cadenas rocosas fueron el asilo de las oraciones y cánticos de los muiscas. Según las historias que comentan mis padres, es que en este lugar los indígenas, aquí se efectuaban los sepelios de los caciques, de las personas más importantes, y conducían después el féretro y lo llevaban quebrada abajo a un lugar que hoy está al lado del señor Maximino, que es lleno de pinos, y ese es el cementerio central de los indígenas que había en Tocancipá. Lo llevaban por toda esta quebrada hasta entregarlo al cementerio central. Allí lo que hacían era hacer una excavación, colocaban el féretro y le colocaban sus ollas llenas de collares, llenas de morrocotas, les colocaban hasta chicha, es que para que no aguantaran sed en el camino. Les colocaban comida, arepas, maíz, para que no faltara la comida en el otro viaje, que allá, mientras que ya comenzaba una nueva vida. Caminando delante de Segundo con el inefable espíritu de escuchar su voz y activar el recuerdo de los ayeres ancestrales y de las evidencias de la magia de este lugar. Hay algo muy importante, y es que me siento orgulloso de hablar este tema, es porque hace 2 años, en este mismo lugar donde nos encontramos, vino la Universidad de la Uniminuto de Zipaquirá. Venían 40 alumnos. De los 40 alumnos comenzaron todo el mundo a decir: tan chévere, ay sí, tan chévere.
Y yo los miraba a todos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y mi hijo comenzó, papi, se me va a reventar el oído, se me va a reventar el oído. Entonces el profesor de la Uniminuto me dijo, don Segundo, ¿no escucha nada? Y le dije, no señor. Y me dijo, estamos en este momento escuchando una música tan hermosa, que el eco de la música es como un cuerno de los que utilizan en Egipto. Y todos los 40 alumnos de la Universidad de la Uniminuto escucharon la música, lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo me encontraba en ese momento acompañado de 2 señoras que estaban embarazadas. También comentaba el profesor que el eco tenía también que ver algo con las embarazadas, porque era algo que era como de gloria, era como de armonía antiguamente para los ancestros. Entonces puede ser que eso se reflujó en ese momento a que se produjera ese ruido. Pero el orgullo que siento es que yo no lo escuché, pero 40 personas sí escucharon y se sintieron alegres de lo que había sucedido en este lugar. Desde este sendero transitado hace tantos años, se observan las maravillas y los lugares que fueron sagrados para los muiscas. Ahora nos encontramos, después de las piedras de gloria, nos encontramos en un recuadro que fue el recuadro de adoración. El recuadro de adoración cuenta mi papá y contaba mi tío que habían días de la semana, especialmente eran los martes o los viernes, muy importante entre el jueves y viernes santo y el fin de año. En este lugar llegaba una luz roja. Veían la luz que llegaba y el recuadro cogía un color rojo fuerte y alrededor comenzaba a brillar, a brillar, a brillar. Era el lugar de adoración hace muchos años de nuestros ancestros. Y al lado encontramos una piedra que es como plancheta y debajo vemos una piedra que es como en forma de cilindro. Ese era el púlpito. Mi papá me comentaba mucho sobre el púlpito, que ahí era donde mi abuelo contaba que se hacían las ceremonias. Ahí escuchaban también las misas gregorianas, pero escuchaban era el eco. Nunca veían, trataban de llegar a donde sonaba y cuando llegaban a ese lugar se alejaba el ruido hacia otro lado. Nunca pudieron ver, sino miraban era el eco que ellos escuchaban, que era muy hermoso. Avanzando en la senda, Segundo nos habla del territorio y de los usos que se le han dado a la flora que allí se presenta, recordando que lo medicinal para el humano viene de la madre tierra. Dentro de nuestro recorrido, alrededor de lado y lado del camino, nos encontramos, por ejemplo, con unos totes que son los totes silvestres. También nos encontramos con las bromelias. Las bromelias son indicadores de humedad. Antiguamente los ancestros recogían esa agua que recogían las bromelias, la colocaban en un lienzo y acostumbraban a darla a tomar para los problemas del corazón. Encontramos a los mandarinos, que son árboles silvestres, están los ayuelos, los cardos. El terreno teje historias místicas, pero simultáneamente también acuna historias del hombre normal y su constante apego a lo material. Esa piedra grande que vemos allá, aproximadamente hace unos 40 años, en esa piedra el hombre hizo una excavación y al hacer esa excavación pensaron que ahí habían esmeraldas y como historia, yo era muy niño, este lugar se llenó del ejército porque tuvo que intervenir para sacar a las personas porque estaban concientizadas de que ahí habían esmeraldas. Sí encontraron algunas marmajas, pero no es que hay esmeraldas. Alguna vez un geólogo dijo que sí podía haber, pero estaba a mucha profundidad. Entonces el lugar a esa época fue desalojado por el ejército, mas sin embargo no hubo ninguna intervención en la parte ecológica, todo se siguió manteniendo normalmente. Los indígenas en su cosmogonía siempre han intentado darle una significación a los sitios, los instantes y las cosas. Por ello, todas sus narraciones constan de este realismo mágico de todas nuestras gentes. Estando aproximadamente a unos 10 metros del nacimiento principal, o de la cascada principal de Quebradonda, el 1 de septiembre del 2011, un profesor que nos preparó en la parte de turismo
y cuando ya estaba listo para nacer la granja del Moan, su proyecto, vinimos a hacer un reconocimiento del camino peatonal, porque nosotros las actividades que hacemos de la granja del Moan es únicamente por el camino peatonal, camino público. Lo que nosotros logramos ver por este camino público a los alrededores. En este lugar, estando con el profesor Nelson Vera del SENA, el profesor dijo: voy a tomarles una fotografía. Y curiosamente, cuando él estaba tomando la fotografía, dijo: ve, tan raro. Dijo: espere, les tomo otra. Y cuando terminó de tomar la fotografía, miramos las fotografías y delante de nosotros había un búho. Amarillo, estaba parado al frente de todos los que estábamos en ese momento que nos tomaron la fotografía. Entonces, curiosamente, nadie vio eso, no lo veíamos, pero el búho salió adelante de nosotros, también participó de la fotografía. El Moan es uno de los mitos folclóricos más generalizados en Colombia. El nombre Moan surge de la manera en cómo los caribes llamaban a los sacerdotes, chamanes o piaches. Por otro lado, los sacerdotes acostumbraron a llamar moanes a los mismos sacerdotes muiscas en Cundinamarca y Boyacá. Años más tarde, los campesinos apropiaron ese nombre para referirse al mito de los campos y de las orillas de los ríos, el protector del bosque. Tocancipá tiene su propio mito. Aproximadamente hace unos 30 o 40 años en este lugar, aquí no habían escuelas del sector. No existía Pan de Azúcar, no existía la escuela del Alto Manantial. La única escuela era la escuela de San Victorino. Todos los niños que vivían en esta parte alta, detrás de aquí de la cordillera de Quebradonda, tenían que cruzar por aquí a las 5:30 o 6 de la mañana, porque la entrada de la escuela era a las 7 de la mañana, de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Entonces cruzaban por acá, bajando los niños por este lugar. Había una niña que todavía vive, que se llama Trina. Se le soltaron los cordones de los zapatos. Cuando ella se agachó amarrándose los cordones de los zapatos y fue a enderezarse, en todo este lugar había un señor alto de cuerpo con una ruana brillante, collares, y era el Moan de Quebradonda. Cuentan que a la niña no se la llevó el Moan, porque la mamá acostumbraba a colocarle en la maleta un huevo cocinado y un poquito de sal en un talego. Pegó el grito. Cuando los compañeros se devolvieron a recogerla, no podía hablar. Y más adelante, donde hoy en día hacemos un reconocimiento como el acuífero, el lugar alto, donde hay recalentamiento global, donde hay fósiles de piedras, en ese lugar ella habló y dijo que le había sucedido esto y esto, que había visto a un señor alto de cuerpo y que se sonreía mucho, que estaba con un palo en la mano, pero que el palo también brillaba. Y se quedaron aterrados, pero nunca supieron nada más. Pero aquí se cuenta la historia de que aquí en este lugar antiguamente salía el Moan de Quebradonda. A través del camino encontramos la magia de la vida, la seguridad de que otros nos dejaron el camino abierto para seguir caminando y en algún instante seguir el ejemplo del árbol, que sin importar su inmensidad jamás olvida sus raíces. Ya regresa Paradigma. Comenzó siendo análoga, se convirtió en digital, también se movió a la red, llegó hasta los dispositivos móviles y ahora hace parte de tu vida. La tele siempre será tuya. Televisión Colombiana, 60 años. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Sígame para esta 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes.
Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Don Chucho, ¿me regalan una mogolla de chicharrones? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable del servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. ¿Ya te hiciste la citología? ¿Y tú ya te hiciste la citología? Sí, afortunadamente me hice la citología a tiempo y estoy bien. ¿Y tú ya te hiciste la citología? Porque te queremos, mujer. Acude a la Liga contra el Cáncer más cercana y reclama el resultado. Humedales. Ecosistemas que regulan, almacenan y purifican el agua que finalmente llega al río. En sus áreas viven aves, plantas y organismos importantes en el equilibrio ambiental. En Tocancipá existen 24 humedales identificados. Su estudio, conservación, protección y promoción es tarea de todos. Te invitamos a conocer y proteger los humedales de nuestro municipio. Tocancipá, municipio industrial que en su parque principal tiene tatuado un medallón muisca. Su parroquia, alcaldía y casas coloniales adornan el centro histórico del municipio. Visitemos y conozcamos el Valle de las Alegrías del Zipa. Integración, memoria, independencia, encuentro, identidad. Si la televisión comunitaria pierde su propósito social, lo bello de su intención se destruye. No se retire, protéjala. La televisión comunitaria es diferente a la televisión paga por suscripción. Es más barata y lo mejor, es suya. No permita que la vendan, es ilegal. Río Bogotá. Ecosistema estratégico para la región. Dependen de él 3 millones de personas en cuanto al agua potable. Su cuenca genera por lo menos el 26% de la actividad económica del país. En Tocancipá, el río recorre más de 27 kilómetros bañando tierras agrícolas, ganaderas e industriales. El calentamiento global y el fenómeno del Niño ponen en riesgo el río Bogotá y su estabilidad. Si no queremos llegar a situaciones de escasez o pérdida del agua, debemos hacer un uso racional, responsable y ahorrador en el hogar, el colegio, la industria y en todos los sectores del municipio. Sigue viendo Paradigma. Dona Méndez de Clavijo es una de las habitantes más antiguas de Tocancipá. Por eso estuvimos con ella hablando de sus historias, de coplas, de poemas y de literatura. La literatura ha sido parte de la idiosincrasia de todos los pueblos. A través de los escribanos se conocen los imaginarios y los modos de vida de todos los sitios del mundo, además de ser una herramienta fundamental para la catarsis del hombre y el desahogo. En Tocancipá existe una escritora representativa que nos ha hecho recordar la importancia de la tradición oral y de las letras. Dorita, nosotros tenemos entendido que usted escribe poesía. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia de las letras en el municipio. Pues para mí muy satisfactorio, porque yo siento que lo llevo en la sangre desde cuando era una niña, de la escuela, de una escuela rural. Y sin embargo lo he llevado siempre dentro de mí. Me gusta leer mucho, mejor dicho puedo decir que sola me formé, porque no conocí mamá, no conocí papá, nadie me apoyó, nadie me quiso poner a estudiar, pero yo me hice
a la idea de que yo tenía que salir por sobre todas las cosas del mundo, porque a mí me humillaba mucho la gente por ser huérfana, y en ese tiempo ser hija natural era el defecto más grande del mundo. A los hijos naturales los escondían, aunque fuera debajo de la cama, que nadie supiera. Dorita, ¿de dónde surgió ese amor por la poesía, ese amor por la palabra? ¿En qué momento de su vida dijo, me voy a dedicar a escribir? Digo que desde niña, porque cuando yo estaba en la escuela me gustaba mucho leer y yo me ponía sola a hablar, ¿no? Había un montecito alrededor de la escuela. Entonces nos sacaban a recreo y ahí yo miraba los pajaritos, los árboles, ese potrero tan bello donde nosotros jugábamos en el recreo. Y yo me escondía entre las matas y hablaba con las matas. Y yo veía los pajaritos moverse y todo eso. Y yo decía, ay, tan lindo esto no lo hizo más sino Dios. Y de ahí me nació la gana de, ¿cómo digo yo? Como de gritar, como de saber, como de poder estudiar, como de hacerme valer. Porque como a mí me humillaban, yo dije, no me vuelvo a dejar humillar si no quiero salir adelante. Pero no tenía a quien pedirle nada. Entonces yo misma en la escuela y escondida entre el monte leía. Dora Méndez es uno de los tesoros humanos que queda en el municipio. Su sabiduría ha sido aporte para las memorias del municipio en coplas y cuentos. Comencé a escribir, por ejemplo, la historia del Moán de Laguna Seca, la Laguna Seca en sí, la historia de un viejito que decían que el diablo se lo había llevado al monte por bajar leña los domingos. Entonces yo lo puse como cuento. Era cierto, pero en sí no estaba redactado, y yo le acomodé una historia y quedó ya como cuento para el municipio. Existen las alas altivas de las letras, las ganas de escribir, pero para ser escritor no solo basta con tener las ganas, es un destino de disciplina y lectura constante. Digo que hay muchos, y hay jóvenes que quieren, que les provoca, que viven llenos de ilusión, pero no hay apoyo. Yo el apoyo en realidad lo sentí hasta hace por ahí unos 3 años, por mano del señor, en ese tiempo director Mauro Díaz, aquí en el municipio, que hoy está en Sopó, pero él es aquí el que maneja el Consejo Cultural. Y al manejar él el Consejo Cultural, nos hicimos a la tarea de escribir para concursar en el cuento, concursar en coplas, concursar en cosas de esas, escritura de todo cómo fue el pueblo, cómo lo conoció uno cuando se formó, recién venido por acá. No porque yo de la edad de, ya le digo, como buena huérfana me regalaron a mi abuela. Y desde que comencé a sentir las cosas, yo he vivido en la vereda de La Fuente. Tengo 84 años vividos en mi vereda. Ahí fue niña, ahí me casé, ahí se criaron mis hijos, ahí estudiamos. Yo leí muchísimo libro, yo no dormía por leer libros, y puedo decir que mi universidad, para yo salir adelante con escribir cuentos y cosas, fueron los libros, no fue ninguna institución. Son los recuerdos, las vivencias mismas, que convierten a las personas en contadores de historias o escritores. ¿Cuál es el libro que usted recomienda que la gente no puede morir sin leer? Yo diría La mujer y el hogar, que fue mi primer libro que yo leí y el que me comenzó a formar, porque yo era tan joven, pero ya como tenía noviecito, entonces fuimos a Bogotá y me encontré en una librería La mujer y el hogar y lo compré. Ese sí lo recomendaría yo a la joven de hoy, que es como tan alborotada, diría yo. Después leí el de John F. Kennedy, el aerostato de Kennedy, me dio muchas enseñanzas. Ahora Las Violetas, otra cosa muy bonita, que su centro principal estaba en Cajicá. Rosalba, infinidad de cosas, no pornográficas, sino todo formación de la mujer. La poesía no solo es un proceso intelectual, es un proceso del alma para describir los instantes de la vida. Ahora me dedico al teatro y a escribir la poesía de lo que salga. Yo lo escribo de lo que salga en cualquier instante. Jamás olvidar el alma profunda, ni los libros que nos han marcado la vida. La constancia en leer libros buenos,
Porque si yo leo medio libro y digo, ay, me cansó eso, me dio sueño, me dio pereza, y lo encajono y no lo acabo nunca y no le pongo interés, entonces la literatura es de constancia y de interés y de tener uno el pensamiento en lo que está leyendo, no en la olla del almuerzo, sino en la lectura. En la fecunda vega de mi querido campo, oculto entre el folaje de aquel verde maizal, se encuentra el caro techo, se encuentra el techo mío, ajeno a los hechizos de lujo mundanal. Cuando rendida llego en busca de reposo, mis hijos al instante me abrazan con amor. Entonces doy las gracias al Todopoderoso que calma mis tristezas y escucha mi clamor. Y en las azules tardes de plácido verano, cuando las nubes lucen cual copo de algodón, recorro los contornos luciendo entre las manos silvestres florecitas que son mi galardón, y torno a mi cabaña llevando con gran calma de mis tranquilos goces la gran satisfacción, y a bendecirte torno, oh Dios del alma, que das a mis esfuerzos tan gran compensación. Ya regresa Paradigma. Comenzó siendo análoga, se convirtió en digital, también se movió a la red, llegó hasta los dispositivos móviles y ahora hace parte de tu vida. La tele siempre será tuya. Televisión Colombiana, 60 años. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Sígame para esto, 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable del servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. ¿Ya te hiciste la citología? ¿Y tú ya te hiciste la citología? Sí, afortunadamente me hice la citología a tiempo y estoy bien. ¿Y tú ya te hiciste la citología? Porque te queremos, mujer. Acude a la Liga contra el Cáncer más cercana y reclama el resultado. Humedales. Ecosistemas que regulan, almacenan y purifican el agua que finalmente llega al río. En sus áreas viven aves, plantas y organismos importantes en el equilibrio ambiental. En Tocancipá existen 24 humedales identificados. Su estudio, conservación, protección y promoción es tarea de todos. Te invitamos a conocer y proteger los humedales de nuestro municipio. Tocancipá, municipio industrial que en su parque principal tiene tatuado un medallón muisca. Su parroquia, alcaldía y casas coloniales adornan el centro histórico del municipio. Visitemos y conozcamos el Valle de las Alegrías del Zipa. Integración, memoria,
independencia, encuentro, identidad. Si la televisión comunitaria pierde su propósito social, lo bello de su intención se destruye. No se retire, protéjala. La televisión comunitaria es diferente a la televisión paga por suscripción. Es más barata y lo mejor, es suya. No permita que la vendan, es ilegal. Río Bogotá. Ecosistema estratégico para la región. Dependen de él 3 millones de personas en cuanto al agua potable. Su cuenca genera por lo menos el 26% de la actividad económica del país. En Tocancipá, el río recorre más de 27 kilómetros, bañando tierras agrícolas, ganaderas e industriales. El calentamiento global y el fenómeno del Niño ponen en riesgo el río Bogotá y su estabilidad. Si no queremos llegar a situaciones de escasez o pérdida del agua, debemos hacer un uso racional, responsable y ahorrador en el hogar, el colegio, la industria y en todos los sectores del municipio. Sigue viendo Paradigma. Los cementerios generalmente son sórdidos, guardan de los hombres solamente miedos y lágrimas. Por eso quisimos hacer una crónica acerca de las historias que se tejen detrás del cementerio de Tocancipá. La muerte es nuestra sentencia previa, la realidad más certera. Lo que fue sueño ayer, mañana será tierra. Poco antes nada y poco después humo. Los seres humanos han pasado la vida intentándole dar sentido a la muerte, a través de rituales que buscan darle una significación al inevitable adiós de los que nos precedieron, de los que amamos, de los que ya no están. Los rituales mortuorios vienen de la cultura de una comunidad. En un inicio, los fallecidos se enterraban en haciendas grandes rodeadas de árboles, los osarios, que son de la cultura española, y los mencionados rituales indígenas que todavía se evidencian en muchas zonas del país. Precisamente Mauricio Díaz nos habla de la importancia de los cementerios en el imaginario colectivo de una civilización y cómo son memoria visible de lo que somos. Nos encontramos aquí en el cementerio del municipio de Tocancipá, un sitio muy importante para la población por cuanto aquí tiene cabida todo la memoria de la gente. Son muy importantes los cementerios porque ya tenemos, por ejemplo, en Colombia varios cementerios declarados como patrimonio de la gente en cada uno de los sitios, en Monpós, en Medellín, en Bogotá. Los cementerios son centros de memoria y así se están viendo ahora y es como se está trabajando precisamente desde el Ministerio de Cultura y desde ciertas entidades que le ven la importancia. ¿Por qué? Porque los cementerios tienen en el imaginario colectivo digamos como una forma del ritual para sus seres queridos y se hace, digamos, todo ese proceso maravilloso que es precisamente preservar un poco el recuerdo de las personas que ya han fallecido. Tocancipá tiene una importancia muy grande con el cementerio porque es un estilo muy sui generis dentro de los cementerios. Si nosotros observamos las tumbas y además porque las tumbas representan también una forma de expresión del arte. Ustedes pueden ver pues hay muchas cruces hechas en piedra, hay otras hechas en madera que ya casi no se ven, hay otras que han sido construidas con las técnicas de construcción modernas que son con cemento y hierro, otras que son en ladrillo, en fin. Sin embargo, hay una representación artística en cada una de las tumbas que hay en el cementerio de Tocancipá. Por eso es importante que la gente aprenda no solamente a respetar, y lo respetamos porque sabemos que es un sitio sagrado, pero que lo respetemos como parte de la memoria colectiva de una población. En los cementerios se hace una síntesis humana, un recuento de las personas que allí reposan. Es un pasaje que nos recuerda el legado.
Aquí, por ejemplo, yacen los restos de muchas personas importantes, de políticos, de personas influyentes, de gente que trabajó por Tocancipá y que de una u otra forma nosotros podríamos reconstruir parte de la historia de Tocancipá mirando cada una de las tumbas, mirando los nombres y los apellidos y generar todo un proceso de árboles genealógicos que nos dirían cuáles son las personas que estuvieron aquí en el municipio. Hay mucha historia y hay mucho reconocimiento por parte de la población sobre el cementerio. No solamente el respeto por los muertos, sino el respeto por el patrimonio y la cultura que aquí está representada. Tocancipá es prácticamente el único cementerio que conserva las paredes antiguas donde se enterraban personas de pie, ritual atribuido a los indígenas. También tiene importancia el cementerio de Tocancipá por ser su generis en el entorno de los cementerios. Y es porque antes se hacían las tapias pisadas y en las tapias pisadas se enterraban a los niños pequeños. No se les enterraba en la tierra como se le entierra a los adultos, sino que se les enterraba, digamos, eran como emparedados, ¿cierto?, en esas tapias pisadas, y aquí en Tocancipá todavía vemos que hay algunas tumbas y pues algunas que ya han sacado los restos, pero que ahí hay todavía restos de niños que enterraban. Era una costumbre indígena. Los indígenas a veces tenían, ya pues en la época colonial, tenían la costumbre de enterrar a sus seres queridos, a los pequeños que morían muy temprano, no en la tierra sino en la pared. Era como un ritual que ellos tenían. Y aquí en Tocancipá encontramos eso, cosa que no encontramos en muchos cementerios de la sabana norte de donde nos encontramos. Pero no solo hay historia patrimonial en un cementerio, también en medio de los muertos emergen las historias de vida. Gente de carne y hueso que trabaja con el fin de mejorar su existencia. Mi profesión es sepulturero. Ejercer esta actividad es algo como pienso yo que es un don que mi Diosito le da a uno para hacerlo, porque ya sabe uno la mentalidad que va a tener uno acá dentro del trabajo. Varias personas me han hecho la pregunta. Por ejemplo, bueno, ustedes como sepultureros, ustedes no sienten nada cuando están sepultando a una persona y nada. Y claro que sí. Uno lo coge como trabajo, pero igualmente uno de todas maneras se contagia el dolor de las personas. Y más que todo pues cuando son niños, cuando son bebecitos, yo como sepulturero eso de verdad me da duro también, a pesar de ser nuestro trabajo, ¿no? Este oficio enfrenta rutinariamente a Darley con el dolor de la muerte y lo obliga a tener cuidados por estar en contacto con cadáveres. Al comienzo sí es algo duro y para todos uno iniciando un trabajo como este siempre es algo duro. Pero entonces no, lo coge uno como rutina y claro está de que si tiene uno muchos riesgos, digamos riesgos, porque hay de difuntos a difuntos, de muertes a muertes, entonces cuando son muertes violentas pues es como más pasable, pero cuando son ya muertes de enfermedades terminales ya es como más como peligroso para un contagio. Pero igualmente, digamos acá pues uno tiene las vacunas al día y todo para hacerlo, pero a pesar de todo no es hacer un riesgo. En cualquier oficio que desarrollemos, lo más importante es nuestra mentalidad. Siempre la mentalidad de uno es los muertos. Y digamos, yo llego a la casa y la mente es la misma que te da en el trabajo, con esa mente llego a la casa. Pero entonces yo ya voy a hacer mis actividades diferentes de mi hogar y entonces ya trato como de arrancarme un poco mi mentalidad. Este oficio se enfrenta con ese miedo que la gente profesa a la muerte misma. Darley nos cuenta cómo es su experiencia de vida al estar en su casa. A mi señora sí, a muchas personas le han dicho que cómo hace ella para vivir con un sepulturero. Y pues es algo como curioso porque pues igual es un trabajo, pero entonces hay personas que lo toman más diferente. Y no, que qué tal un sepulturero, que esto y lo otro. Pero no, de igual manera es nuestro trabajo, pero para llegar a la casa entonces tiene uno que llegar bien aseadito, desinfectado, bien organizado, para uno poder tener contacto con sus hijos. Las paredes más antiguas del cementerio contienen osamenta de coterráneos antiguos. Darley analiza este fenómeno. En las murallas, lo que es acá el cementerio, pues todavía existen las tumbas donde sepultaban los difuntos de pie. Aún todavía están.
los cofres normales que se sepultaban las personas de pie. Es algo que yo no entiendo, por ejemplo, la madera, de qué madera sería, porque son tumbas que, digamos, pueden tener más de 100 años. Y ahí están los cofres intactos. En cambio ahora se sepulta una persona y ya a los 6 años se hace una exhumación y ya el cofre está... Las personas eran enterradas de pie. Me contaba un sepulturero de más años que yo, que esa era pues como la naturalidad de las personas, y que es que cuando sepultaban las personas de pie, pues resulta de que estaban iniciando lo que son cuando en ese tiempo no se sepultaban las personas en la tierra. Entonces las personas que sepultaban, digamos, en las murallas eran personas de privilegios. Cada ser humano tiene una percepción de lo que significa el trabajo. Mi opinión de mi trabajo es como todo, a veces decae uno algo mentalmente, pero pues a la vez piensa uno de que es el trabajo que mi Dios le ha asignado a uno, y la oportunidad, y pues total de él vivo agradecido. Lo que es una realidad para el municipio es que el cementerio donde reposan nuestros antepasados es una reliquia de la historia y el patrimonio. La ley tiene unos procedimientos que se deben seguir, simplemente comenzamos con incluirlos en el listado indicativo de bienes de interés cultural para el municipio, y posteriormente se hace la investigación histórica para ver la representatividad dentro de la comunidad, y se toma la decisión política de declararlo como patrimonio municipal. Si el cementerio tiene, digamos, alguna connotación de orden departamental, porque hay personajes que tuvieron alguna incidencia no solamente para Tocancipá, sino para el departamento, puede ser que el Consejo Departamental de Patrimonio lo declare también como patrimonio departamental. Y si luego pasa al Ministerio de Cultura, y si en el Ministerio de Cultura el Consejo Nacional de Patrimonio considera que el cementerio de Tocancipá tiene gran importancia para el país, lo declara como patrimonio nacional. Así es que es todo un proceso, pero no es nada complicado, la ley da todas las herramientas para hacerlo, y simplemente es como la voluntad, tanto política como social. Cada uno tiene su pensamiento sobre la muerte y lo que le causa dolor. La muerte para mí, pienso que de pronto es el descanso para el ser humano, ya que en esta vida vivimos es un desespero, vivimos es estresados a toda hora. La experiencia más difícil, sepultar un bebé. Para mí es la experiencia como más difícil, el cual pues uno está acostumbrado al oficio, pero es algo muy conmovedor. Entonces al momento de yo estar sellando la tumba, pues el susurrar que le hacían los padres al niño y todos los acompañantes, yo me contagié y yo también solté mis lágrimas también, pues a pesar de que no era familia ni nada, sino que pues uno se contagia del dolor de las personas, y más cuando es un bebé. Nuestros imaginarios se tejen desde los que transitaron por el mundo. Los cementerios son la recordación emocional e histórica de nuestro paso por la vida. La importancia emocional es porque es una tradición. Y las cosas patrimoniales es porque hay un arraigo en la gente, y durante mucho tiempo se ha utilizado o se viene utilizando un sitio, o se viene reconociendo un sitio como parte del quehacer de las personas. Y pues un cementerio, imagínense todo lo que tiene en su entorno con el sentimiento de las personas, porque aquí están sus seres queridos. Y además porque, como les cuento, en los cementerios yacen los restos de personas importantes, donde nosotros podemos ir recorriendo la historia de un sector o de un municipio para poder saber quiénes estuvieron, quiénes pasaron por aquí, y cuál es la importancia de ese tejido social que se ha llevado durante mucho tiempo. Porque después de todo está comprobado que lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Hasta aquí llega Paradigma. Nos encontramos en la próxima edición para que ustedes conozcan más de las historias, los sitios y los personajes que hacen la visión de la historia de nuestro municipio. Muchas gracias.